Durante la pandemia de la COVID-19, millones de personas en Estados Unidos han perdido sus empleos. Miles de negocios se han visto forzados a cerrar, algunos temporalmente y otros permanentemente. Ahora que el proceso de vacunación contra el virus ha avanzado, con más de la mitad de la población estadounidense completamente vacunada contra la COVID-19, muchos negocios han reabierto y retornado a sus operaciones y servicios habituales. El fenómeno causado por la pandemia no es tanto la persistente tasa de desempleo, es el hecho de que mientras persiste el desempleo, muchos empleadores están desesperados para encontrar trabajadores. Según el Buró de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, a finales del julio 2021, había 10 millones de trabajos disponibles y simplemente no encuentran personas dispuestas a asumirlos. Los restaurantes que sufrieron por las cuarentenas y cierres durante la pandemia ahora están felices de finalmente reiniciar sus servicios regulares, pero no encuentran suficientes mesoneros y cocineros para volver a los horarios normales. La industria turística está sufriendo duramente por la falta de obreros en los hoteles. Las escuelas no encuentran conductores para los autobuses escolares y muchas instituciones educativas han perdido educadores y conserjes durante la pandemia. Casi un tercio de los propietarios de empresas pequeñas dicen que no encuentran suficientes trabajadores para poder funcionar a los niveles regulares. ¿Cuál es la causa de este fenómeno extraño? ¿Hay empleos disponibles? ¿Hay personas sin empleo? ¿Acaso que no quieren trabajar? Un argumento de los conservadores responsabiliza al Estado por haber aumentado los beneficios financieros para los desempleados durante la pandemia. Gracias a las leyes aprobadas durante las administraciones de Trump y también de Biden, pues las personas que perdieron sus empleos durante la pandemia estaban recibiendo un promedio de $2,000 mensuales del Estado. Y para muchos trabajadores era más de su salario cuando estaban trabajando. Entonces, según los críticos, pues no hay incentivos para volver al trabajo si reciben más dinero para quedarse desempleado. Sin duda, la pandemia ha demostrado que en Estados Unidos hace falta un cambio en la cultura laboral. Les invito a conocer más sobre este tema en el siguiente reportaje. La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó hasta el 5,4% en julio, hasta el nivel más bajo desde marzo del 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Sabemos que la economía creó 943.000 nuevos puestos de trabajo en julio. 943.000. Ahora, lo que es indiscutible es que el plan de Biden está funcionando. El plan de Biden produce resultados y el plan de Biden está haciendo que el país avance. Ahora somos la primera administración en la historia en sumar trabajos cada mes en nuestros primeros 6 meses en el cargo. Pero mientras el desempleo en el país está bajando, se crea otra tendencia. 10,1 millones de puestos de trabajo disponibles que las empresas no han podido cubrir desde enero del 2021. Además, han empezado a crecer las solicitudes de beneficios por desempleo. Las solicitudes de beneficios por desempleo aumentaron en 4.000 la semana pasada, a un total ajustado estacionalmente de 353.000, reportó el Departamento del Trabajo. Esta circunstancia empieza a reflejarse en la situación económica del país, que todavía sigue sin estabilizarse después de la pandemia. Al no poder cubrir los puestos vacantes, las compañías estadounidenses se ven obligadas a cortar la producción, disminuir sus servicios y exportar menos ante la reducción de sus ingresos. Esta reacción incrementa la escasez de productos en oferta pública y los precios. Pero, ¿será posible parar este ciclo? Analizamos con mayor profundidad la situación laboral en Estados Unidos y esta diferencia entre, la falta de trabajadores, tanto como la persistencia del desempleo actualmente en el país. Y hablamos con Jorge Mahmoud, él es escritor, también profesor de Jacksonville University, nos acompaña desde el estado de Florida, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí y darse la noticia. ¿Qué tal, Eva? Un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, primero, a ver, si nos puede dar un análisis, una perspectiva de este escenario que está viviendo Estados Unidos en este momento, porque es como una contradicción. Hay una falta de empleos, o sea, hay una falta, perdón, de
o sea, trabajadores para llenar puestos vacíos en muchas empresas, en muchos negocios, y al mismo tiempo sigue el desempleo persistente. Se puede decir, entonces, se puede concluir que las personas desempleadas actualmente, porque hay millones, no quieren trabajar. La pandemia generó una crisis agregada, pero existía un problema estructural ya de hace 20 o 30 años y que, por ejemplo, en la pirámide laboral hay problemas en la punta, en la parte más alta sobre todo, y en las más bajas. En las más bajas generalmente está satisfecho o está cubierto por muchos inmigrantes ilegales históricamente, desde el siglo XIX, cuando la frontera de Estados Unidos no existía, en el siglo XX tampoco existía hasta los 60, y los mexicanos venían y se iban y cubrían esa demanda de temporada, sin demandar seguro de salud, etc. Ya existía y sigue existiendo hoy en día millones de ilegales que cubren esa área y que otros no quieren hacer ese trabajo. En la parte más alta también la escasez de trabajadores que acá se cubren con visa BH1, es decir, altamente calificados. También hay un gran déficit. Si uno va al MIT, por ejemplo, casi la mayoría son todos extranjeros, como casi todos los inventores aquí en este país son extranjeros. Hay una cultura de trabajo en este país que valora más como los adictos al trabajo, los que trabajan todo el tiempo, viven, comen, o sea, duermen el trabajo. Y entonces la pandemia como fue una pausa forzada para muchos a darse cuenta de que, bueno, tal vez la vida no es así, no debe ser así siempre. La pandemia como que ha despertado dentro del sector laboral la necesidad de transformar la cultura. Si eso realmente es realista. Yo no veo a los estadounidenses como grandes, fuertes trabajadores. Generalmente esos trabajos lo hacen los que están desesperados y son inmigrantes ilegales. Lo que pasa es que también somos un país capitalista, pero no cualquier país capitalista. No somos Honduras, ni Haití, ni otros países pobres capitalistas. Es el centro de una gran hegemonía imperial que imprime el dinero. Hace este año se han metido trillones de dólares de papel moneda, porque está desacoplado del dólar, como todos saben, a partir de 1971. Y se imprime moneda, se tienen 800 bases militares para presionar alrededor del mundo a aquellos que no están de acuerdo con las políticas de Washington. Entonces, claro, en ese aspecto todavía hay una gran ventaja en cuanto al salarial, en cuanto a buenos negocios, etcétera. Pero de que el estadounidense es un trabajador fuerte y duro, eso habrá sido hace 200 años. Y creo que aún así lo pongo en duda, porque generalmente en el pasado eran esclavos los que trabajaban. En el sur crearon este país prácticamente a fuerza de esclavos, después a fuerzas de quitar la tierra a los indios y después de los mexicanos. Es decir, ¿dónde están los grandes trabajadores? Me parece que eso es más bien una retórica porque claro, la obsesión del dinero y de lo material da impresión de que son grandes trabajadores. Son muy buenos organizando determinadas cosas, pero no son grandes workaholics, como se dicen. Eso es más bien para Asia. ¿Crees que justamente para finalizar, después de este tiempo de pandemia, que sí se van a ir cambiando poco a poco la cultura de trabajo en Estados Unidos, o simplemente se va a volver a lo normal de antes, porque ya después de la crisis la gente simplemente quiere volver a la normalidad? Creo que esta crisis de pandemia puso muchas cosas en evidencia, pero no es una crisis fundamental, suficiente para cambiar una cultura que tiene 200 años. La gran crisis que va a cambiar esa cultura van a ser los grandes problemas ecológicos que van a traer grandes problemas sociales, desplazamientos sociales, violencia lamentablemente, y además la verificación de que, bueno, ya no vamos a poder seguir imprimiendo papel moneda y que otros lo reciban en otras partes del mundo. Entonces va a haber que tener una especie de puesta a pie a la realidad en las décadas por venir. Y esa va a ser el gran cambio. La gente realmente no cambia sin una gran crisis. Y la pandemia no fue una gran crisis social, porque hubo los recursos para paliar, especialmente en Estados Unidos, repito, simplemente imprimir papel moneda y se estaba dando cheques gratis a la gente. Bueno, de esa forma más o menos sobrevivió. Eso no fue una gran crisis, la gran crisis que va a venir y que va a cambiar muchas cosas. Entre otras cosas, la mentalidad de cómo se representa el estadounidense con respecto al mundo. Bueno, Jorge, vamos a seguir hablando de este tema más adelante en el futuro, porque me parece que tienes unas ideas muy interesantes. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, viniendo de ti, eso es un gran elogio, gracias.
La pandemia nos forzó a todos a reexaminar nuestras vidas y nuestras prioridades. Para muchos, las demandas laborales causaban un estrés innecesario y bajaban la calidad de vida en general. Es hora de visualizar una nueva cultura de trabajo que priorice el bienestar de los trabajadores. La semana pasada les preguntamos si Estados Unidos y países de la OTAN tienen la obligación de recibir a los refugiados afganos que huyen de su país y de los talibanes, o si simplemente son daños colaterales de la guerra, sálvese a quien pueda. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Un mensaje del usuario Alberto Ramos en Twitter dice: no solo ellos, el mundo entero tiene la obligación moral de ayudar a los refugiados afganos. No todos pueden hacerlo debido al tamaño de sus economías y sus caracteres sociales. Ahora bien, el caso se torna complicado en tiempos de pandemia y los temores al radicalismo islámico. Y otro comentario del usuario Pancho, también en Twitter, dice: se les puede dar asilo en Estados Unidos y en otros países, pero no hay que engañarse. La responsabilidad de lo que está pasando en Afganistán cae sobre los talibán y demás grupos terroristas que están matando a civiles inocentes. Y les dejamos con otro tema para su consideración. Las empresas del complejo militar industrial que se lucran de las guerras también deben ser responsables por sus consecuencias, o solo son los productores y proveedores de los equipos militares y no son responsables por su uso. Pueden enviarnos sus comentarios a través de mi cuenta en Twitter, @EvaGollinger, y también nos pueden dejar en nuestra página web en actualidad.rt.com, también en nuestro Facebook RT en Español. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho y espero verlos pronto en este mismo espacio.